Muy buenas tardes. Continuamos con los talleres de formación de identidad, autorreconocimiento, amor propio y normatividad colombiana, gracias al Ministerio del Interior, a la Corporación Colombiana Internacional y a la Asociación Afrointegrados. Hoy tenemos dos grandes ponentes. Veamos los perfiles. Guillermina Bravo Montaño, licenciada en Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali, fue diputada del Departamento del Valle por el partido político Mira en el periodo 2008-2011 y representante a la Cámara en el periodo 2014-2018. Harold Charrupí Jiménez, economista de la Universidad del Valle con un posgrado en especialización de gerencia en negocios internacionales. Fue diputado y presidente de la Asamblea del Departamento del Cauca, concejal y presidente del Consejo Municipal de Buenos Aires Cauca, asesor del Ministerio de Desarrollo Económico, asesor del Ministerio de Comercio Exterior y actualmente hace parte del colectivo nacional Chao Racismo. Conociendo los perfiles de nuestros dos grandes ponentes, vamos a darle paso al doctor Harold Charrupí, que nos viene a socializar sobre la normatividad afrocolombiana. Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo y escuchando, y muy agradecido con todos los organizadores de este evento, Afroin, para que podamos llegar a capacitar al mayor número de personas de la comunidad afrodescendiente. El tema que me ha tocado a mí es el de la normatividad afrodescendiente. Estamos hablando entonces de una normatividad, significa que en Colombia hay una serie de leyes, de normas que tienen que ver con la comunidad afrodescendiente. Eso, inclusive, decimos de que es en los 3 niveles del Estado, que hay normas para la comunidad afrodescendiente. ¿Por qué por qué son esas 3 niveles del Estado? En la nación, en los departamentos y en los municipios. Me explico. El Estado colombiano está compuesto por la nación, los departamentos.
viene lo que se llama el autorreconocimiento. Eso es la población NARC, en últimas. Población negra continental, negros y mulatos que están acá en el continente, la población de San Basilio de Palenque, que son los palenqueros, y la población del archipiélago de San Andrés y Providencia. Todos ellos constituyen pues la población NARC. Vamos nosotros entonces a entrar ya de lleno a el proceso que se dio con la... avance la diapositiva, por favor. Avance la diapositiva. Okay. Estamos en la normatividad que ya lo acabo de explicar, que es un conjunto de leyes y normas desarrolladas por el Estado colombiano en los 3 niveles de nación, departamentos y municipios, para beneficio de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. Avancemos en la diapositiva. ¿Avancemos? Ok. Sí, ya se, sigamos avanzando, por favor. Sigamos en la otra diapositiva. Okay. Aquí está explicado específicamente. Okay. Aquí, vamos aquí. Entonces, los afrodescendientes en la conquista de América. Vamos a definir, ¿y por qué tenemos que hacer este poco de historia? Porque tenemos que devolvernos para ver cómo fue que se conformó esta población y por qué hay legislación específica para ella. Entonces, los afrodescendientes en la conquista de América. Fíjense ustedes lo que pasó. Cuando el señor Cristóbal Colón llegó acá a América, él no creyó que había descubierto que había encontrado un nuevo continente. Él creyó que había llegado a los que se llaman las Indias Occidentales, porque él llegó allá, era buscando una ruta de comercio que permitiese ahorros económicos entre el comercio entre la India y el comercio de Europa. Pero él llegó acá a estas nuevas tierras y entonces fue el hecho de comercio internacional más importante del siglo XV. ¿Por qué es el más importante? Porque era tal magnitud, fue de tal magnitud lo que se encontró, el territorio que se encontró, que desbordó toda previsión que se hubieran hecho sobre estas tierras. Recuerden que la reina Isabel de Castilla, que fue quien financió a Cristóbal Colón, lo financió empeñando las alhajas y le dijo que las tierras que él encontrara entonces las tenía que colonizar en nombre de la colonia del reinado de España. Bien, Cristóbal Colón llegó a América y se encuentra con un territorio muy vasto, como les dije, buscando su oro, buscando unos nuevos horizontes económicos. Pero ¿dónde está el negro en la conquista de América? No estaba en la conquista de América, porque el negro estaba en África. Allá tenía su hábitat, tenía su cultura, tenía sus construcciones, tenía toda su cosmovisión allá en África. No hubo inicialmente en la conquista de América, no hubo negros. Si nosotros la conquista de América la tomamos más o menos del año 1492 que llega Colón hasta el año 1510, cuando comienza ya en forma la colonización, entonces vemos que el negro no está en la conquista de América. No tenía por qué estarlo, porque básicamente esa conquista fue hecha por conquistadores españoles. Después llegaron ingleses, llegaron holandeses, llegaron franceses a diferentes partes de la llamada América. En ese tiempo no se llamaba América, pero vamos a ponerlo así. Entonces, los afrodescendientes no estamos en la conquista de América. No teníamos por qué estarlo. Estábamos en África. Ahora sí avancemos en la siguiente diapositiva, que aquí ya empieza lo bueno. Los afrodescendientes en la colonia de América. Si la colonia de América empieza en 1510, más o menos, y llega todo el periodo colonial, o sea, cuando los españoles se asentaron en América. Y hablamos básicamente de los españoles porque es lo que nos corresponde a nosotros acá en Colombia, donde fuimos colonizados por ellos. Donde fueron colonizados por ingleses, al hacer este ejercicio también tendrán que hablar pues de los ingleses o los franceses, etcétera. Entonces, nosotros sí comenzamos, ahí sí aparecemos nosotros en la colonia. ¿Por qué razón? Porque la conquista de América fue un proceso bárbaro, fue un proceso de sometimiento. La conquista de América fue el encuentro de dos mundos, indiscutiblemente.
ambos con una cultura. Los indígenas o las personas que vivían acá en América tenían su propia cultura, la cual fue sometida por la capacidad militar superior de los españoles. Recuerde, los españoles cuando llegan acá venían con armaduras, venían con la pólvora, o sea, tenían armas de fuego, tenían armaduras. Eso no lo conocía la población de acá y por lo tanto fueron sometidos, casi que exterminados. Bien, entonces, como les dije al principio, que el hecho de comercio exterior más grande del mundo se da al encontrar el nuevo continente, que después se le llama América. Ese continente tan vasto y al ser reducida la población nativa casi que a nivel del exterminio, se necesitaba una mano de obra para poder desarrollar este continente. Aquí encontramos una gran mentira que nos han dicho siempre, que es que el indio es más débil y que necesitaban los negros porque eran más fuertes. Eso es falso. El indio o el nativo de acá se le llevó casi al exterminio y por lo tanto había que sustituir la mano de obra para poder trabajar y para poder desarrollar este continente. Entonces, ¿dónde encontraron la mano de obra los españoles y todos los europeos que colonizaron a este nuevo mundo? Esa mano de obra la encontraron en África. ¿Y qué pasó con esa mano de obra entonces que encontraban en África? ¿Cómo la sometían? Es que ningún negro afrodescendiente se vino acá invitado. Ninguno tenía visa. Todos fueron obligados. Fue un secuestro. ¿Y por qué fue un secuestro? Porque resulta que comenzaron a fomentar rivalidades entre tribus, entre sociedades africanas. Y la vencedora le vendía los vencidos a los traficantes de esclavos. Y esas personas eran traídas acá a América en condición de secuestrados. Y el negro que venía, el negro afrodescendiente que venía de África, o los africanos que venían, porque en este momento, cuando estamos hablando, no se les llamaba negros, eran africanos. El término negro es una construcción posterior. Los africanos que venían no aceptaron de buena gana, ellos no aceptaron de buena gana esa situación. De hecho, hay muchas historias que en los barcos negreros, en los barcos que los traían, tenían que venir amarrados con cadenas, porque estas personas, muchos se tiraban al mar, preferían ahogarse a someterse a la esclavitud. Cuando llegaron acá a trabajar en condición de esclavitud, esas personas fueron degradadas en su condición humana, fueron reunidos en tribus diferentes, o sea que no vendían siempre personas de una misma tribu, no, ¿por qué razón? Para que no hablaran el mismo idioma y no se rebelaran. Y tenemos que hablar de esto porque el negro ya estaba acá en una colonia en la condición de esclavo, pero no era sujeto de ningún derecho. Por lo tanto, no podía haber ninguna normatividad en su beneficio. Eran utilizados, eran como un semoviente, le pertenecían a alguien, pero no tenían ni voz ni voto. Esta situación, pues, de la colonia, horrible, ¿duró cuántos años? La situación de la colonia dura desde 1510, en el caso colombiano, hasta 1810, 19, cuando se crea ya Colombia, o la Gran Colombia. O sea que estamos hablando de poco más de 350 años de colonia. Es decir, Colombia lleva mucho más, tuvo mucho más tiempo como colonia que lo que llevamos como república. Nosotros como república apenas tenemos 200 años y como colonia fuimos 350 años. ¿Qué sucedió entonces con este negro en la colonia? En un principio no fueron traídos, solamente fueron traídos hombres. La mujer negra no fue traída inicialmente. Pero cuando se da cuenta los esclavistas que la mano de obra negra se estaba avejentando y por lo tanto siempre tendrían que comprar gente, más esclavos para poder seguir produciendo, deciden traer mujeres negras para poder reproducir esa mano de obra esclava. Con la situación tan horrible de que
el hijo del esclavo nacía esclavo. Era así de sencilla la situación. Pues bien, para ponerlos en contexto un poco, en la parte jurídica, en la parte normativa, los afrodescendientes, los africanos nacidos en América, no tenían ningún derecho. Era tan bárbara la situación que muchos esclavistas sometían a la mujer negra a ser su amante y tenían descendencia con ella, pero los hijos del amo con la esclava no nacían libres, seguían siendo esclavos y no tenían ningún derecho herencial. Entonces, fíjense cómo eran desconocidos en la normatividad. Este recuento lo estamos haciendo porque hay que decir en cada época cómo era la normatividad vigente. Hay cualquier cantidad de historias, pero en aras de la rapidez de esto, para que vamos entrando específicamente, voy a contarles unas anécdotas. Dos anécdotas. La primera, el negro no tenía posibilidad ninguna sino de morir al servicio del amo. Envejecer, no se jubilaba, porque el esclavo le pertenecía. El esclavo no se jubilaba, el esclavo no tenía ninguna posibilidad de tener su tierra propia, nada. Llegó al extremo en Colombia que en el año de 1851, cuando se decreta, o en las anteriores, cuando ya era evidente que se debe decretar la liberación de los esclavos, que muchos amos le dijeron a sus esclavos que trabajaran como horas extras después de las jornadas, de las largas jornadas. Yo tengo una situación muy personal, que es la abuela de mi abuela. Ella, en las minas del Ensolvao y Pasobobo de Buenos Aires, Cauca, el marido, o sea, el abuelo de mi abuela, él le dijo a los dueños de esas minas que después de que terminara la jornada de todo un día de trabajo, él quería seguir sacando oro en la noche para poder comprar su libertad. Ellos, sabiendo que ya se venía la liberación de los esclavos, le dicen listo. Él sigue trabajando por las noches y logra acumular 1 libra de oro, o sea, 500 gramos de oro, y con eso compra la libertad de él. Y la libertad de la abuela le dice que sigue trabajando y saca media libra más y se la entrega a ellos, o sea, pagando un rescate. Por eso que le decía que lo del negro fue un secuestro. Si nosotros miramos, el oro está como a 5,000 y pico el gramo en este momento. Si él entrega 750 gramos de oro por la libertad de él y la libertad de la señora, estamos hablando de que en precios de hoy, él tuvo que pagar por su libertad más o menos 156 millones de pesos. 156 millones de pesos después de haber trabajado toda la vida sin cobrar un solo peso, porque la ley, las normas no lo favorecían. Y le dice, usted para ser libre, listo, páguenos. Es decir, él pagó por haber trabajado toda una vida. Esa situación tan aberrante, obviamente tenía que en algún momento determinado hacer agua. Ya no era, el esclavismo no era bueno para el sistema económico y por lo tanto comenzó a perder fuerza. Y aquí viene entonces la primera aprobación de la normatividad para los negros. ¿En qué consiste esa primera aprobación de la normatividad? Pues aparece la famosa ley de abolición de la esclavitud. Pero ojo, antes de eso había unas promesas incumplidas. De pronto, más adelante nos tenemos que retrotraer. Cuando en 1851 se decreta la libertad de los esclavos, la ley que le entrega la libertad de los esclavos, por ahora les estoy diciendo que ya comenzamos a aparecer en la normatividad, dice, tiene 21 artículos. Y de esos 21 artículos, solamente el primer artículo dice no habrá esclavos en Colombia. Y los otros 20 artículos de la ley de abolición de la esclavitud habla de cómo el Estado colombiano va a indemnizar a los dueños de los esclavos por la pérdida económica que han tenido, pero ningún artículo dijo cómo iban a resarcir a esos esclavos
por 350 años de haber trabajado gratuitamente para formar la riqueza de este país. Eso significa que fue una gran contribución la que hicieron los esclavizados a la riqueza de Colombia. Una tremenda aporte. Pero lo más difícil y lo más fregado es que al negro colombiano, afrocolombiano, no se le capacitó, porque la ley no lo contempló, porque no teníamos una normatividad que nos favoreciera. No se le capacitó para ser un ciudadano de primer orden, sino que usted es esclavo, ahora ya no es esclavo, ya es libre, váyase y rebúsquesela como pueda. No se le capacitó. Al negro no se le buscó un SENA, digámoslo así, para que se capacitara, menos una universidad, sino que se le entregó al mercado laboral en condición de paria, en condición de una persona que no tenía absolutamente nada, que no tenía ni tierra, ni tenía vivienda siquiera. Hay una cuestión aquí que quiero hacer una parte, y es el por qué el negro en Colombia casi vive a la orilla de los ríos. Tan es así que la ley contempla de que los negros que vivimos a orillas de los ríos. Porque a la orilla del río, primero que todo, es una zona insegura. Y segundo, porque le proveía la comida. Porque es que podía tirar el anzuelo para sacar el pescado. Pero para sacar un pescado no necesitas en un anzuelo. Pero para tener una res y comer carne, se necesita tener tierra. Y el negro no tenía tierra porque no se le dotó de eso. Entonces, con esto terminamos aquí, así sucintamente, que los afrodescendientes en la colonia de América, en la parte colombiana, no teníamos ni voz ni voto, solamente le pertenecíamos a alguien, pero no había ninguna responsabilidad económica ni normativa que favoreciera a ese esclavizado. Tan es así que si el amo llegaba a matar al esclavo, no tenía pena, no tenía penalización. Eso es algo oprobioso. Pero durante esta colonia hubo rebeldía. Y la más famosa, pues, la de Benco Biojó en San Basilio de Palenque, quien con su esposa Huiba se rebelaron y formaron varios palenques, no fue uno solo. El más famoso fue San Basilio. Pero él era un hombre ignorante en términos de academia. Y por lo tanto, él creyó que porque ya inicialmente le habían hecho esos pactos de listo, quédese allá, pero no subleve más a los demás esclavos, él ya podía salir. Y en una salida que hizo a Cartagena lo cogieron, fue muerto, desmembrado y exhibido su cuerpo en varias partes para que los demás cogieran escarmiento y no se sublevaran. Ahora sí vamos a entrar, sigamos a la siguiente diapositiva. Sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces, los afrodescendientes en el periodo republicano de Colombia. Vamos a hacer un recorderis aquí, porque hemos estado hablando de Estado, hemos estado hablando de periodo colonial, estamos hablando de república. Entonces aquí vamos a hacer qué es un Estado, una nación. Una nación es un conglomerado de personas que tienen alguna afinidad, puede ser étnica, puede ser por el idioma. Eso es una nación, pero o sea que nosotros aquí podemos hablar, por ejemplo, de la nación musulmana o la nación judía. No, te regreses. Regresa a las diapositivas anteriores en qué es en el periodo republicano. Ok. No, regrésate a la diapositiva del periodo republicano. Más adelante, más arriba. Más arriba. Sí. Es la diapositiva número 8. Eso sí, ok. Entonces, una nación es un grupo de personas, un conglomerado de personas, pero no tienen ninguna organización jurídica. Cuando esas personas se organizan jurídicamente, conforman un Estado.
Y cuando ese Estado se da formas de elegir un mandatario y un cuerpo que haga las leyes, entonces se llama república. Bien, como eso sucedió después de que Colombia en 1919 obtiene la liberación, se emancipa de España, entonces por eso es que estamos hablando del periodo republicano. Vamos a ver qué pasó. Resulta que los señores, tanto los españoles como el ejército libertario, se nutrieron de muchos esclavos o esclavizados negros para buscar la libertad de este pueblo. ¿Cómo lo hicieron? Ambos, tanto los ejércitos de España como el ejército del libertador Simón Bolívar, le prometieron a los esclavizados que si peleaban con ellos, entonces les darían la libertad. Hay algo aquí muy curioso, por ejemplo, en el Cauca, en la parte del Patía, los negros patianos no acompañaron la parte libertaria. ¿Y por qué razón? Porque el rey de España les dio la libertad antes. Entonces, ellos dijeron, el resto, la libertad de Colombia no es nuestro problema. Pero en todo el país, los negros, afrodescendientes, esclavizados, sí se comprometieron mayoritariamente con la lucha porque el ejército libertario les prometió que si se conseguía la liberación, ellos serían libres. Además de la ayuda que había dado Alexandre Petión, que fue el extranjero que más hizo por la libertad de América, que le dijo a Bolívar en 2 ocasiones que lo financió, le entregó armas y pertrechos, le dijo: lo único que le pido es que libere a los negros y a los africanos que han sido esclavizados. Bien, para que avancemos más rápido, entonces, cuando Colombia logra la liberación en 1819, Bolívar le solicita al Congreso de Angostura que decrete la libertad de los esclavizados. Y ahí dijeron: no podemos dejarlos libres porque perdemos mucha plata. Nosotros hemos invertido enormes cantidades de dinero en la compra de esos esclavos. Entonces, fíjense, allí hubo una traición de los criollos con la comunidad afrodescendiente, que les prometieron la libertad para que pelearan, pero cuando ganaron la guerra y fue Colombia libre, no le cumplieron la promesa. Y estamos hablando de 1819, para poner algo en términos, 1819, pero recuerden que ya había habido desde 1810 un periodo que llamó la Patria Boba, que ya había habido, ya teníamos unos gobiernos, sino que vino Juan Sámano y Murillo y reconquistaron, y después vino la otra pelea. Pero desde 1810 supuestamente es la liberación de Colombia, que se convierte en Estado en 1819. Entonces, ¿qué sucede con el periodo republicano desde 1810 hasta 1851, que fue la liberación del esclavizado mediante la ley? Mediante las normas que estamos hablando aquí, porque estamos hablando de normatividad. Resulta que constituyen 40 años de engaño, porque les dijeron que les iban a dar la libertad y no se la dieron. Y lo único que consiguió Bolívar en el Congreso de Angostura fue la manumisión de vientres. Es decir, que hijo de esclava nacía libre. Hija de esclava nacía libre, pero le servía al amo hasta los 18 años. Pero esto también fue una mentira, porque aquí en Japio, entre Caloto y Santander de Quilichao, hay una finca grandísima que se llama Japio. En esa finca fue la finca de mayor cantidad de esclavos. Se dice que llegó a tener en un momento determinado algo así como 200 esclavos. Y las mujeres negras que estaban embarazadas, como acá ya se había quitado la liberación de los esclavos y en Perú estaba todavía vigente, entonces se llevaban esas mujeres embarazadas a que fueran a tener el niñito a Perú y naciera esclavo y volvían y lo traían como esclavizado. O sea que ese periodo desde 1810 hasta 1851 también fue de mentiras, porque en esa legislación no estábamos nosotros. Pero hay algo más grave que se lo quiero decir. Resulta que entre 1810 a
hasta la actualidad, Colombia, desde 1811 hasta el 91, que fue la última constitución, hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 constituciones, 10 normas de normas. Cierto que la constitución es la norma de norma y estamos hablando de la normatividad. Tuvo la constitución de 1811, la constitución de 1821, la constitución de 1830, la de 1832, la de 1843, la de 1853, la de 1963, la de 1886 y la de 1991. 10 constituciones. Y ustedes saben que en las primeras 6 constituciones el negro no aparecía por ninguna parte. No era tenido, no era objeto de normas. Lo único que decían, o han dicho todas, después de la angostura, es que en Colombia no habrá esclavizados, pero no más. No se trataba su situación socioeconómica, cómo se encontraba, no se hablaba por ningún aspecto sobre esa situación del hombre y la mujer negra. O sea que Colombia, jurídicamente, a nivel de normas, solamente después de la Constitución del 91 es que ha venido, digámoslo así, a ponerse las pilas con la normatividad a favor de la comunidad negra. Es allí donde ustedes que están viendo este programa, que están viendo esta transmisión, tienen que cuestionarse y tienen que ser protagonistas de la vida y de la injerencia del negro en la sociedad. Porque hasta ahora solamente llevamos como ciudadanos de primer orden que podemos incidir en la vida política a partir del 91. Porque antes del 91, antes de 1991, éramos colombianos más que decían, supuestamente éramos iguales, pero en el fondo éramos desiguales. Por esa razón, hay que ponderar lo que se estableció en esa Constitución. Estamos como de tiempo, son las 4:48, entonces, ok, entonces, nosotros llegamos y nos encontramos con que era necesario, se hizo necesario la normatividad a favor de la raza negra, porque en el resto del tiempo, inclusive hasta 1991, no existíamos en la Constitución. No existíamos en la Constitución. Existían reconocimiento a los indígenas, pero el negro era considerado asimilado. Éramos considerados unos hermanitos menores, pero no existíamos. Sucedió algo especial para los jóvenes que tal vez no vivieron este proceso, porque la Constitución del 91 ya tiene 30 años, 40 años. En esa época, Colombia estaba invivible. Estaban en la guerra del narcotráfico por todo lado y Colombia era un polvorín por donde se mirara. No había forma de cambiar la Constitución. Por ahí dicen, en muchas series de los narcos dicen que esa Constitución fue casi que a punta de bombazos del señor Escobar, que se obliga a hacer una nueva Constitución. Y esa Constitución básicamente era para insertarle un artículo, la no extradición de narcotraficantes. ¿Qué sucedió? Los indígenas, que estaban muy bien asesorados, sí sabían lo que era una constituyente, porque cuando se convoca una constituyente, se puede cambiar totalmente el régimen. Estamos en un sistema capitalista republicano y si la constituyente dice que ahora va a ser una monarquía, no hay nada que hacer, será monarquía. Entonces, los indígenas procuraron mandar o elegir sus delegados para la constituyente. Pero, ¿qué pasó con el hombre y la mujer negra colombiana? Nosotros nos tragamos el cuento de que nuestra representatividad podía estar en el Partido Conservador o el Partido Liberal o en el M19, que eran los grupos fuertes que se disputaron la constituyente.
En esa constituyente solamente fue electo un negro, que fue Francisco Maturana, el entrenador de la selección Colombia. Pero él no fue electo por ser negro. Él fue electo en una lista y él dijo que él no tenía nada que ver con esa virtud de negro. Lo que los indígenas sí dijeron, vamos a participar como indios. Y los indios lograron 2 escaños, con Rojas Birri y no recuerdo el otro constituyente. ¿Qué pasó? Allí en esa constitución del 91 se le da un énfasis al reconocimiento a la raza indígena colombiana y se le dan inclusive 2 escaños en el Senado y se le da 1 escaño en la Cámara por su propia circunscripción. Y se le reconoce todo su ordenamiento jurídico, sus resguardos, etcétera, etcétera. Pero los negros no aparecíamos por ningún lado. Ante eso, algunos constituyentes sintieron pena. Dijeron, ya comenzó la presión del negro y nosotros qué. Entonces se incluyó, pero ya por fuera del texto, dentro de la Constitución, pero como un artículo transitorio, que Colombia haría una ley para reconocer las comunidades negras afrocolombianas, pero de la cuenca del Pacífico. Pero es que resulta que los negros afrodescendientes vivimos en toda Colombia. Si usted suma los negros que viven en el Pacífico, en los ríos riberanos del Pacífico, ribereños del Pacífico, son una mínima parte con respecto a los que viven en Cali, que viven en Medellín, en Bogotá, en los llanos, en toda parte, en la costa atlántica. Y por lo tanto, esa ley, una ley que dio origen al desarrollo del artículo transitorio número 51. Y esa ley que terminó siendo fue la ley 70, que ya otras personas vendrán a hablar de ella. Entonces, el desarrollo normativo que se ha venido dando por los afrocolombianos ha sido a partir de la ley de la Constitución del 91. Pero ha habido algo muy bueno. Si ustedes miran la ley 70 habla de las comunidades negras que viven en las riberas de los ríos del Pacífico. Y eso dio origen a los consejos comunitarios. Pero como que el negro se ha puesto las pilas y ha formado consejos, ahora encuentra uno consejos comunitarios urbanos, aquí en Cali lo hay en Bogotá, lo hay en Medellín. Eso está muy bien porque la democracia no se puede mendigar. La democracia se necesitaba para el negro. Antes le aportábamos negros a la democracia porque participábamos en los partidos políticos sin ninguna contraprestación. Ahora estamos decidiendo no negro para la democracia, sino democracia para los negros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que cada uno de ustedes se convierta en ciudadano de primer orden. Que el ser negro es una condición física natural, que no tiene por qué ser sometido ni discriminado. Y aquí ya con esto voy a terminar esta parte. El porqué entonces de la discriminación racial. Fíjense que hemos llegado a esta situación, pero hemos visto que el negro fue traído a la brava de África, fue sometido y después del sometimiento es discriminado. ¿Y por qué razón? Porque toda discriminación racial tiene un origen económico. Ese es el sustento de las discriminaciones. Discriminar para usufructuar de esa persona económicamente. Miremos históricamente, a la mujer se le ha pagado menos, por ejemplo, por el mismo trabajo. Entonces es una discriminación contra la mujer. Esa discriminación, si la mujer hace el mismo trabajo que un hombre y ella por ser mujer le paga menos, estamos utilizando la discriminación para apropiarnos de su fuerza de trabajo. Estamos utilizando una discriminación. Y así fue entonces con el negro. Fue con el indio. Como vos sos indio, entonces te pago menos. Como sos negro, te pago menos. Inclusive no te pago porque eres inferior. Entonces, ya esa situación que estamos ahora analizando y que estamos diciendo de que afortunadamente con este negro empoderado,
con este negro mediante estos trabajos, de estas capacitaciones. Felicito a la gente de Afroin, de Afrointegrados, porque con eso estamos creando conciencia, estamos generando despertar del negro y haciéndolo ciudadano de primer orden. Ciudadano de primer orden. El ciudadano, cuando ustedes le cumplen los 18 años y le entregan la cédula de ciudadanía de cualquier Carabalí, Charrupillo, Coró, Amú, Aponzá, esa cédula de ciudadanía no dice que es inferior a la de un Santos, un Uribe, un Vargas Lleras, no. La cédula de ciudadanía dice que es colombiano y ese ser colombiano te da derechos. Tiene deberes, eso sí, pero te da derechos en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Les agradezco mucho. Vamos a dejar ahora en compañía de la doctora Guillermina y en el día de mañana entonces retomamos el tema, pero quiero que el día de mañana lo hagamos con mucha retroalimentación. El día de mañana dejamos un espacio para que nos retroalimentemos, para que hagamos preguntas, puede ser de las de hoy o lo que surja mañana, pero espero haber sembrado en ustedes la inquietud de la situación del negro en cada etapa de la vida de Colombia. Muchas gracias y nos vemos entonces en el día de mañana. Sigue la doctora Guillermina. Muy buenas tardes para todas las personas que se han conectado en el día de hoy en este importante foro, a los organizadores, la Asociación de Afrointegrados por preocuparse por estos temas tan importantes y que es necesario estar tratando, estar divulgando, porque el afrocolombiano debe tener conciencia de esa normatividad para poder beneficiarse de ella, porque si la desconoce, pues no se apropia y no se beneficia. Hay muchas cosas que hay que trabajar con la población afrocolombiana, no solamente la parte de normatividad, sino otros temas que ya han venido trabajando en este proyecto, la Asociación Afrointegrados, en coordinación con el Ministerio del Interior. ¿De dónde sale la normatividad para la población afrocolombiana? De todas sus dificultades, de todas las inequidades que han ocurrido en medio de esta población que le ha dado tanto a Colombia. Y yo quiero hablar aquí un poco del decenio afro. No lo voy a desarrollar porque es un tema que lo vamos a hacer el 21, pero sí algo muy importante que plantea en sus objetivos ese decenio afro, que es el reconocimiento de esta población. Y reconocimiento implica darle derechos. Reconocimiento implica que ellos puedan o que podamos participar en muchos espacios de la vida colombiana. ¿Qué tipo de espacio? Pues espacios políticos, espacios sociales, espacios culturales, pero con un reconocimiento de la participación de los afrocolombianos y de la población NAR, vuelvo a repetir,
NAR significa población negra, raizal, palenquera. Entonces, ese decenio afro parte del reconocimiento, porque como dijo el doctor Charrupí, estábamos invisibles en la Constitución Nacional, no existíamos en los planes de desarrollo, y si no existíamos en los planes de desarrollo, no existíamos. ¿Por qué? Porque lo que está en los planes de desarrollo es lo que determina las partidas, los programas, los planes para, en este caso, determinada población. No existíamos, éramos invisibles. De ahí entonces el reconocimiento como población negra, raizal y palenquera. Justicia. Es de justicia trabajar, darle oportunidades a los afrocolombianos en la parte de educación, y eso lo vamos a tratar también más adelante, pero queremos decirlo porque, como les digo, si yo desconozco los beneficios que me otorga la ley, pues entonces soy una persona que no puedo obtenerlos. Entonces, es necesario que participemos en todos los espacios, y eso se llama hacernos justicia. Y el desarrollo económico en todos los aspectos, desarrollo social, que nuestra población no sea discriminada como se había venido haciendo o se viene haciendo de manera sistemática, de manera progresiva, porque uno creyera que porque existen leyes, que existen ordenanzas, pero todavía se manifiesta la discriminación de las personas. Quería comentarles este aspecto que me parece importantísimo. También la parte del componente étnico de los acuerdos de paz, que lo vamos a hacer en una próxima disertación. La ley determina entonces, reglamentando la ley 70, unos espacios de participación ciudadana para que integrantes de la población NAR puedan estar en esos espacios. Uno de ellos, pues, es el Espacio Nacional de Consulta Previa. ¿Y qué es eso? Eso es una oportunidad que el gobierno o las leyes le han dado a la población afrocolombiana para que esté integrando esa gran comisión que es de consulta. ¿Por qué razón? Porque los afrocolombianos de la zona rural viven en unos espacios a orilla de los ríos, tienen la propiedad colectiva y ellos son violentados en su medio ambiente, les usurpan las cosas que les corresponden. Entonces, para poder desarrollar cualquier proyecto en los territorios de las comunidades negras, hay que consultar, hay que ir hacia el espacio de participación de comunidades negras. Otro espacio importante son los comités. Hay un comité pedagógico que se encarga
del tema de la educación de la población afrocolombiana. La legislación dice que tenemos derecho a una etnoeducación. ¿Eso qué es? Es una educación diferencial para la población NAR, donde ellos puedan tener su historia. Es que estamos desaparecidos de la historia. La historia no reconoce los héroes de la población negra, no los reconoce. No hay un capítulo especial con verdades, porque todo está maquillado y realmente el afrocolombiano y la población NAR no conoce su verdadera historia, no conoce sus héroes, y es necesario para tener raíces, para tener los cimientos étnicos, conocer esta parte de la historia. En ese sentido, en la historia, la población NAR se encuentra desaparecida y por eso es necesario que la parte de la historiografía sea uno de los propósitos grandes de las personas, las asociaciones que trabajan el tema de la población NAR. Otro comité importante es el, aquí en la parte de educación, el comité de educación se ha preocupado por incentivar la educación de afrocolombianos que les queda difícil porque no tienen los recursos para ello, les queda difícil pues estudiar y se creó mediante ley un instituto de crédito denominado para estudios acá en Colombia y también en el exterior, pero para población vulnerable, es decir, estratos 1 y 2. Hay que seguir trabajando. Por ejemplo, hay una fecha que en Colombia no la tenemos registrada. Nosotros tenemos el Día de la Afrocolombianidad, pero mire que la UNESCO determinó el Día de la Cultura Africana, o sea, se celebra en África y para la diáspora, que somos los que descendemos de los esclavizados que fueron traídos acá en América. Entonces, miren que el Día de la Afrocolombianidad, pues siempre utilizamos cultura, pero hay una fecha especial para la cultura y pienso que el Día de la Afrocolombianidad, pues es para los temas de problemas que tenemos nosotros en este país. Las leyes nos amparan, pero hay que seguir trabajando para que las leyes se cumplan. Y nosotros somos los llamados, pues, a seguir trabajando para que haya ese reconocimiento de la importancia de la población NAR, porque hemos sido importantes en este país. El desarrollo económico de Colombia se hizo con base en el trabajo de los esclavizados. Así que hay unas vivencias, hemos aportado a la estructura de este país, a la estructura socioeconómica, con gastronomía, con música, con danzas, en la ciencia. Entonces, es una población que merece
todo el respeto y toda la consideración de parte de la nación, porque una cosa es el Estado, ¿no? Que es el aparato donde se organiza la nación, y la nación son las personas, y las personas están diferenciadas, y hay dos etnias que tenemos que trabajar mucho para que haya justicia, para que haya equidad, para que no se discriminen porque tienen un color diferente de piel o porque hablan otro idioma o porque sus costumbres son muy diferentes a las que tenemos actualmente. Así que esta es mi participación en el día de hoy. Mañana, si Dios quiere, haré otra participación y el martes pues la otra. Así que muchas gracias. No sé si hay preguntas. No sé qué dice Milena. Muchísimas gracias, doctora, por esta información tan valiosa, también al doctor Charruti por esta información que de verdad es de muchísima importancia para nosotros, como colombianos, en especial a nuestros niños, a nuestros jóvenes que vienen detrás de nosotros y que no son el futuro, son el presente. No, doctora, las preguntas las dejamos entonces para el día martes, si Dios lo permite. Bueno, entonces era hasta esta hora, ¿no? No, tranquila, doctora. Entonces, no, con su participación, entonces damos por finalizada este taller que ha sido de mucha importancia para nuestra comunidad. Como dijo usted, doctora, la idea es que nosotros continuemos desarrollando este tipo de talleres, no para que se quede encima de la mesa, en el tintero, sino para que también ejerzamos el poder de una manera ordenada, de una manera justa, para reclamar nuestros derechos. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Doctor Charruti, muchísimas gracias por su participación. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante. La invitación es para mañana a las 4 de la tarde, de esta misma manera, de esta manera virtual. Esta capacitación, le cuento que yo estuve tomando notas porque a pesar de que yo ya paso mis 40 años, habían cosas que a mi edad no conocía todavía y que hoy me vine a enterar. Muchísimas gracias, bendiciones y hasta mañana. Hasta mañana, gracias a usted.